Bienvenidos a En Educación, el único espacio educativo donde no salimos de dudas, pero sí de copas. Mi nombre es Jorge Iván Chavarín Montoya y junto al profesor Daniel, al profesor Oscar y al profesor Kevin, vamos a estar charlando sobre temas educativos. Y hoy vamos a charlar sobre de nueva cuenta sobre el proceso SICAM, pero ahora qué es necesario modificar de dicho proceso para un mejor desarrollo en este ciclo escolar 2021-2022 y posteriormente para los ciclos escolares que continúen. Ahora vamos a iniciar con el profesor Daniel, base a su experiencia, a la experiencia que le han dicho sus amigos, las personas con las que trabaja en 3.2C, ¿qué mejoraría o qué modificaría del proceso de SICAM desde el principio hasta el final? Ojo, notando que todavía hace falta los presupuestos, que hasta el momento de la grabación de este video todavía no se ha revelado el famoso presupuesto. Y en referencia al presupuesto, gracias Jorge Iván Chavarín, un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. La idea de hablar de presupuesto creo que define todo, ¿no? Y cuando hablamos de qué modificar, aún sabiendo que no se suelta lo más importante y no sabemos cuántos lograron tener el incentivo, cuántos de cada grupo, porque eso ya es inapelable, según las frases de USICAM, ya todo es inapelable, ya no podemos hacer nada, así mandemos letanía tras letanía. ¿Qué es necesario modificar? Estuve leyendo en Twitter, incluso tuve un pleito bonito entre cierto observatorio Al docente cabo que por no ahí te por gusta Twitter. pelearte en Twitter, ¿verdad? Decía, hay que desaparecer los SICAM, decía. Y me atrevo a decir aquí a los que nos leen, nos escuchan, nos ven, podría ser que desaparezcan los SICAM, y yo planteaba, y si desaparecemos los SICAM, nos desaparece, pues ¿quién va a evaluar? O qué órgano va a llevar a cabo los procesos? O si tardó casi 10 años en volver un programa de incentivos para los docentes, dejando a un lado los K1, que eso fue de carácter punitivo en cierta manera. Entonces, yo planteaba que no era necesario desaparecerlos. Si desapareces esos ICAM, pues desapareces todo un órgano que busca por diferentes formas o medios, pues mejorar la calidad del docente, su nivel de vida, su preparación profesional, etcétera, ¿no? Entonces, la situación aquí es que no se ha visto desde que apareció la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros que haya logrado las metas o lo que se vino proponiendo. Entonces, no hay que desaparecerle el sello, pero sí tal vez a las personas que están dirigiendo la unidad, que están teniendo a cargo no solamente a nivel federal, sino a nivel local. Si quienes están ahí, ¿por qué están ahí? Pero esa es una revisión que pues a veces no nos toca a nosotros solamente dar nuestra opinión. Lo que sí es necesario cambiar, y ese es mi criterio, mi opinión es, y creo que vamos a compartir la opinión todos, el orden de los factores o la distribución de los puntajes, que en último orden, como última sorpresa, en el último cambio de reglas, USICAM en octubre de 2021, nos dio a conocer, y fue, creo que ahí ya se destapó la bomba del enojo de los docentes, ¿no? Cómo se iba a distribuir los puntajes y sobre todo los grupos. Ahorita vamos a discutir esa parte. Cuando hablo de cambiar o ordenar los factores es a mi criterio, es mi opinión, respeto la opinión de los demás, sobre todo porque hay gente que hasta se está burlando, lo digo así, se está burlando por tener mayor antigüedad, y se está burlando porque hay jóvenes que están en un sentido llorando, lo dicen así, ya dejen de estar llorando jóvenes porque no tienen tanta antigüedad para la promoción horizontal. Bueno, no se trata de eso, se trata de ser, profesor Kevin, un proceso justo, equitativo, que tengamos igualdad de oportunidades la mayoría, pero sin dejar atrás los derechos laborales de muchos de los maestros, ¿no? Voy a poner un ejemplo claro. ¿Qué contraste tan grande el factor de grado académico y de antigüedad con respecto a las últimas etapas de carrera magisterial con esta etapa de promoción horizontal? 40 puntos le otorgan a antigüedad, mientras carrera magisterial solamente le otorgaba 5 puntos. Ojo con esta parte. ¿Por qué es que el cambio tan grande?
Y al grado académico los mismos puntos, 5 puntos y hoy son 20 puntos. Entonces, en grado académico, la verdad, yo no meto las manos. Ahí mis respetos por esa decisión. Creo que aquellos maestros que están preparándose, hay que reconocérselos. Para mí, se queda muy bien los 20 puntos. Antigüedad, no. No por el hecho de tener experiencia laboral, bueno, años en la docencia, quiere decir que has adquirido la experiencia laboral, lo que estás haciendo las cosas bien. Sí, tienes ya antigüedad y tienes derechos, pero eso no creo que sea un detonante para otorgarte un incentivo nomás por tener años de servicio. Es mi opinión. Deberían de bajarse el número de puntos que se le otorga a la antigüedad y hacerlo más equilibrado para todos. O, voy a poner un ejemplo, si son 40, distribuirlos por del 1 al 10, de 1 a 10 años de servicio, otorgarle cierto puntaje. De 10 a 20, otorgarle otro cierto puntaje. Y de 20 a 30, otro cierto puntaje. Sería más equitativo para todos y para todas las maestras. Otra cosa que a mí no me parece correcto evaluar. Inventarse, Usicam lo inventó, yo creo, no sé cómo le hizo, pero se inventó encuestas, cuestionarios que los iban a hacer los docentes, la comunidad educativa y ni siquiera operó. Lo anuló y después regaló los puntos. Entonces sí, es cierto, nos benefició, pero no se vivió, no es parte de algo que determine si realmente se está haciendo una evaluación correcta y creo que va a caer nuevamente a sistemas de corrupción como lo fue carrera magisterial en las últimas etapas. Cambiar el instrumento de valoración de recursos personales y práctica educativa, en otras palabras, preguntas abiertas, ¿sí? No se evaluó de manera correcta, ese sistema neuronal que se inventó Usicam, pues no, la verdad no nos convenció de nada, no hay evaluadores. Eso yo creo que es una parte que es un factor, un área de oportunidad para Usicam. No tiene evaluadores, no hay quien evalúe, no hay personal, parece que trabaja una persona o dos por estado, con tanta demanda de maestros. Y lo más importante, creo, los grupos de dictaminación, ¿sí? Cómo agruparon, lo decía ahorita el maestro Kevin, diferentes funciones, poner a competir un jefe de sector con un supervisor, yo creo que ahí incongruente en todos los sentidos, o un ATP con un supervisor y a su vez con un director. Entonces ahí como que la cosa no pinta bien. Los otros grupos sí me parecen que están bien. Lo recuerdo con las vertientes que había en carrera magisterial. Y me queda un punto por destacar: ¿dónde quedó la formación continua en la unidad de sistema para la carrera de las maestras y los maestros? ¿Dónde quedaron los cursos de actualización para los maestros? ¿Dónde quedó ese puntaje que se le otorgaba antes, que era de 20 puntos o más por asistir a cursos, por prepararte, y que esa asistencia o esos créditos que tú adquirías formaban parte de tu evaluación? Y sobre todo, me gustaría que se incluyera como un cierto puntaje los resultados académicos de los alumnos y la escuela como institución educativa. Es decir, me gustaba más carrera magisterial como estaba antes, y la unidad de sistema para la carrera de las maestras y los maestros pareciera que le devolvió el poder a quienes lo habían perdido con el sistema escalafón. Es decir, quien tenía más años de antigüedad, quien tenía más papelitos con firmas, regalados, etcétera, es el que iba a llegar a directores, el que iba a llegar a los mejores niveles de carrera magisterial, etcétera. Es decir, los jóvenes se olvidaban de tener las mejores oportunidades porque todo iba por derechos laborales o antigüedad. Es decir, hasta que hacías tu caminito. Entonces, creo que Usicam así se portó, devolverle el poder a los que lo habían perdido, en referencia al servicio profesional docente, que para mí fue muy, muy justo en cuanto a los instrumentos de evaluación. Hablamos de conocimientos y aptitudes, y pues no hablemos de los recursos personales, porque eso fue para mí un invento Usicam. Y creo que hay unas mesas de diálogo al interior de los estados y a nivel federal, porque se está revisando esto, sobre todo por la crítica nacional a la unidad, al cómo funcionó promoción horizontal. Y pues esperemos que esos cambios se den. Y si no, pues ya sabemos qué es lo que va a pintar el próximo año para buscar
de aquí a 4 años próximos lograr un incentivo. Ojalá que sea así. Muchas gracias, profesor Daniel. Y es muy importante lo que menciona. El proceso de SIGAM nos lo inició de una forma y se terminó de otra completamente distinta. Empezó como con valor a los talleres, valores a los cursos, revisiones personalizadas, un trato justo, y terminó algo completamente distinto. Profesor Kevin, en su experiencia, ¿qué se tiene que mover en este proceso de SICAM, tanto en la promoción horizontal como en la vertical, en todo el proceso? Mira, Jorge Iván, yo coincido con la reelaboración o el replanteamiento de estos instrumentos de evaluación, estos exámenes de conocimientos, como lo conocemos generalmente. Y recordemos que lo platicamos en su momento, hubo reactivos reciclados de instrumentos pasados, reactivos de diferentes niveles, siendo que tú te registraste para concursar en determinado grupo, bueno, en determinado nivel, perdón, y esto dejaba mucho pues que desear a la hora de terminar la evaluación, en especial porque me parece que desde hace ya procesos anteriores, no me refiero únicamente con un SICAM, sino de reformas anteriores, se ha buscado, se ha platicado que estos instrumentos de evaluación realmente permitan al docente detectar cuál es su área de oportunidad, por lo menos, ¿no? Hablábamos mucho de que una evaluación sea formativa, no únicamente en el plano para los estudiantes, sino también para detectar nosotros como profesionales de la educación aquellas áreas de oportunidad para mejorar la práctica docente, ¿no? Eso por un lado, lo mencionaba bien el compañero, esa ausencia de evaluadores que se rumoró, pues se percibió como tal, ¿no? Y de hecho, creo que pudiéramos recordar en este momento también la filtración de esas evaluaciones, que todos pensábamos que ya a la hora de la hora lo iban a cambiar pues parece ser que no fue así, ¿no? Bueno, los porcentajes de los factores, me parece que también coincidimos, los factores, sobre todo, muy en especial el de antigüedad. En otras palabras, a lo que decir compañero, una trayectoria laboral no equivale a experiencia profesional. No es lo mismo. Una se construye con base a la riqueza en la práctica, se construye con base al intercambio de experiencias, a la charla con colegas, al buscar consolidar los aprendizajes esperados en los estudiantes. Y el otro, pues únicamente asistiendo a los centros de trabajo pues a firmar de que entraste y a firmar de salida. Creo que ahí queda muy clara la diferencia entre una y otra. Y la cuestión del desarrollo profesional. No sé si recuerdan que mencionábamos que se había cancelado esto posiblemente por el mercado negro que circulaba en internet de constancias, de compra de constancias, que eso pues lamentablemente no la va a venir a comprar un arquitecto o un ingeniero, no éramos maestros los que estábamos también ahí enriqueciendo ese mercado y esa era una situación completamente lamentable. Esto es únicamente pues una opinión, ya la autoridad determinará cómo hacerle para solucionar ese problema, pero me parece que las constancias de capacitación, de actualización docente deben de considerarse también dentro de esas tablas de factores. Eh, para evitarlo, para evitar ese mercado negro, les digo, la autoridad sabrá, pero yo creo que sí hay que darle vida de nuevo a esos centros de actualización, ¿no? Ahí mi comentario, Jorge. Muchas gracias, profesor Kevin, y pues efectivamente seguir con dichas actualizaciones. Profesor Isaac, el mismo cuestionamiento, ¿qué es lo que se tendría que modificar de USICAM o qué se le tendría que agregar desde su punto de vista para un mejor desarrollo en el próximo proceso, en el de este ciclo escolar 21-22? Saludo igual a los compañeros Daniel y Kevin. He disfrutado estos dos comentarios, tanto de Daniel como de Kevin, porque a diferencia de ellos,
su servidor no participó, ellos lo vivieron. Yo estuve a la distancia observando cómo se llevaban a cabo los procesos, viendo los procesos también de estudio, de organización de autoestudio, dudas, pero desde fuera, ¿no? Y ellos lo vivieron desde adentro y lo padecieron seguramente en más de una ocasión, todo este mar de cambios. Y creo que para no repetir, porque lo han dicho con mucha claridad y puntualidad, todo lo que se tiene que mejorar, son varios aspectos. Yo agregaría pues que estamos ante un cambio de política educativa, pero que adolece de lo mismo. Tenemos que tener en cuenta que en nuestro país el sistema educativo tiene una tendencia a cambiar las políticas educativas cuando hay cambios de gobierno. Y eso hace muy difícil que todo el programa, ahorita refiriéndonos precisamente de promoción horizontal, tenga continuidad. Si recordamos, por ejemplo, haciendo una reflexión sobre el pasado, en la reforma del 2013, pues ni siquiera nadie llegó al nivel B. Al ¿qué sería? Al K1, K2. El K2 es el correcto, ¿no? Así estaba, esa era la nomenclatura de la clave, sí venía, ¿no? Nadie llegó allí. ¿Por qué? Precisamente porque se dio paso a este nuevo sistema. Ahora, no sé si ustedes recordarán cuál era el plan de trabajo cuando se hablaba sobre los lineamientos para este programa. Y a mí me parece muy importante rescatarlo también, porque siempre estamos haciendo referencia al gran programa que nos tocó conocer, que fue carrera magisterial, en donde efectivamente se dio un despegue salarial con pocos niveles y que afectaba de forma sustantiva en todos los demás conceptos. Y si recuerdan, carrera magisterial, cuando comenzó, hizo una reubicación. No todos comenzaron en el nivel A. Hizo de acuerdo a los grados de estudio, preparación, etcétera. Hizo una reubicación. Creo que Daniel ahí lo tocará en esta invitación que nos hace y que creo que es importante estar atentos sobre esta comparativa de cómo al momento de que se inicia el programa ya todos iniciaban no desde la letra A, ya iniciaban de acuerdo a la preparación en alguna letra avanzada, C, D, etcétera, etcétera. Y hablando de ese programa, cuando estaba la discusión de cómo iba a ser en las leyes secundarias, se filtró por ahí un plan de trabajo que más o menos dejaba entrever que iba a ir por allí, que en este programa de promoción comenzar todos con el nivel 1, sino que íbamos a ir de acuerdo a los niveles que tuviéramos ya a una reubicación siempre y cuando el incentivo al cual equiparaba fuera mayor, inmediatamente mayor. Y aquí ya estamos hablando efectivamente de que se iba a revalorar desde el primer. Y los dineros son los que importan. No era lo mismo, desde luego, comenzar ya con niveles avanzados, por lo que iba a implicar presupuestalmente, a comenzar a niveles bajos. Seguramente se iban a incorporar muchos menos maestros que en esta idea de incorporar más en el nivel inicial. Creo que es una de las cuestiones que la UCICAM pues debería replantear verdaderamente para valorar al maestro desde este aspecto presupuestal, monetario. Y otra cuestión es que lo han dicho con puntualidad los compañeros, ya cuestiones muy específicas, como por ejemplo yo escuchando a algunos que no pudieran cumplir ciertos factores. ¿Recuerdan la crítica que había, por ejemplo, en la anterior y esta disputa siempre como que los que tienen antigüedad, los jóvenes? En la anterior reforma se le dio una oportunidad importante a quienes tenían muy poca antigüedad y ahí en ese entonces quienes renegaban eran colegas con mayor antigüedad y ahora se revirtió. Y es este mismo carácter, ¿no?, sexenal que tienen las políticas educativas, que no sabemos qué vaya a pasar para el siguiente cambio de gobierno. Y son estas vueltas que da, pero creo ciertamente que sí debería reconsiderarse el asunto de la antigüedad, porque pues más que antigüedad debería valorarse la experiencia, ¿no? Algo de lo que comentaba un poco Kevin, no solamente la acumulación de los años, sino realmente la reflexión, la trascendencia que tienen las vivencias profesionales en la educación, en el servicio educativo. Y, por ejemplo, otra cuestión así muy puntual
que recordaba también ahí en las charlas con los colegas era que algunos, pues al ver que regresaba esta cantidad tan grande de factores, pues se metieron a estudiar, y hay unos que decían, bueno, voy a titularme, voy a sacar mi título de mi posgrado, pero cuando, si mal no recuerdo, tenían su acta de examen, no se las hacían válidas, tenían que tener su título. Eso me parece una cuestión, un detalle que debería de modificarse, ¿no? Estaremos pensando que si tenemos un acta de examen, ya está el compromiso por parte de una institución a que tarde que temprano va a llegar el título. Habla de un proceso más administrativo que la USICAN debería reconsiderar. Otro aspecto que creo que deberíamos de tener en cuenta en estos cambios es que tenemos que considerar a la mayoría de las funciones o todas las funciones para que tengan esta posibilidad de revalorar, como por ejemplo los compañeros que tienen por diversas circunstancias una comisión en asesoría técnica pedagógica o con el nombre que les llamen en cada estado, ¿no? Sabemos que ahora el ATP pues es una promoción, es un reconocimiento, no es una promoción, pero finalmente están llevando a cabo una función. Entonces creo que debería de incorporarse porque es una cantidad importante. Creo que si estas funciones, estos compañeros que están comisionados regresaran a las funciones, dejarían, pues en muchos casos, las supervisiones, jefaturas de sector o bien hasta en escuelas donde hay subdirecciones, etcétera, en una situación complicada para atender estas funciones tan importantes. La USICAM debe de reconocer, debe de dar espacio signifique en términos salariales su desarrollo. Y bueno, para cerrar, creo que una de las tantas críticas que hacía era la anterior reforma, era que cómo era posible que tan solo con un examen o con un examen y un proyecto ya pudieras tú tener una promoción o adquirir otro incentivo en el nivel. Y ahora creo que se pasaron con tanto factor, con tanta evaluación, y justamente lo apuntan bien los compañeros. Se ampliaron los sistemas de apreciación y se incluyeron más factores, pero el presupuesto por el cual opera la USICAM, pues prácticamente es el mismo o está quizá más reducido. Este algoritmo de redes neuronales, o así como le llamaron, pues realmente yo creo que no equipara las tareas evaluadoras que hacían cuando estaban capacitados, ¿no? Por la Coordinación Nacional y el INE. Lo que, si bien se le destinó recursos, era porque había más seriedad al revisar el trabajo de los docentes y no dejarlo a la codificación de un algoritmo que lo que hace es ver las coincidencias con el deber ser, según de la Secretaría, que deberá tener un maestro, en este caso la Escuela Mexicana, ¿no? Es la filosofía de esta administración, pero realmente debemos preguntarnos eso. ¿Valora lo que es ser un buen docente? El que uno se acerque a esos principios querrá decir que es un buen docente. Yo cerraría con estas reflexiones. Muchas gracias, profesor Isaac. Y usted acaba de mencionarlo, bueno, usted, el profesor Daniel, el profesor Kevin, que hay muchos detalles que hay que modificar de los ICANN, muchos detalles, pero todos coinciden en algo: modificar. Algo que va a permitir que un programa tenga éxito y que casi nunca pasa en la educación mexicana es la constancia, el mantenerlo perpetuo. Entre más se mantenga un proyecto en funcionamiento, da más pie a que cada año con año se vaya corrigiéndose y se vaya perfeccionando. Tenemos que adquirir esta cultura de la perfección, de ir mejorando lo que ya tenemos. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Levantando la voz. Invitamos a los docentes que participen, no que comenten aquí en educación, sino que comenten en su centro de trabajos, en sus sindicatos, en todos lados, que hablen con ellos, porque al final el USICAM los está evaluando a ustedes. Y así como nosotros le permitimos al alumno que nos dé una razón de su calificación, el por qué, lo mismo tiene que pasar con nosotros. Recordemos que el ejemplo no es la mejor forma de educar, es la única. Y con esto nos despedimos, que tengan un buen fin de semana y por favor que el último apaguen la luz.